Auspician este programa. Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a este segundo programa del Circo de la Vida TV. Y junto a mí, mi compañero Pablo, te doy la bienvenida a vos. Y bueno, para comenzar este nuevo proyecto, contame un poquito qué te pareció el programa anterior y para darle comienzo. Bueno, ante todo, buenas tardes, ¿qué tal Albert? ¿Qué tal a todos los televidentes? Y bueno, en principio decirte que me pareció muy bueno el programa, que la verdad, digamos, humildad aparte, creo que pudimos construir un buen proyecto para lo que es esta media hora del bloque este televisivo que estamos construyendo, y donde también muy contento con los invitados que tuvimos en un primer programa, porque arrancar con esa fuerza ya predispone para lo que sigue de otra manera. Aparte, Pablo, tiene que ver un poco con que nosotros somos unos inexpertos en esto, y bueno, también el trabajo a media máquina por no tener la experiencia del contacto con la cámara. Pero bueno, para ir cerrando, te invito, Pablo, la semana pasada nos había quedado inconcluso en una charla con Sarah Mulligan. Para que recuerden, aquellos que no pudieron ver, es una escritora que escribe cuentos para niños y novelas. Y bueno, a nosotros nos llamó la atención porque había hecho un cuento para niños, El niño que sabía mirar, que tenía que ver un tránsito por la discapacidad porque su mamá era ciega y los ojos de la mamá eran niños. Entonces te invito para que podamos terminar de ver la segunda parte de esa nota, ¿te parece? Perfecto, vamos a la nota entonces. Listo. Te pregunto, ¿por qué escribiste cuentos? ¿Por qué empezás a escribir cuentos? Bueno, en realidad yo escribía cuentos cuando era muy pequeña. Cuando era chiquita tenía una imaginación, mis amigas me decían que siempre me han dicho que tengo una imaginación febril. Y desde chiquitita me gustaba mucho leer. ¿Sí? En mi casa se me incentivaba mucho la lectura, la palabra y el juego. O sea, todo el tiempo esto de lo lúdico, ¿no? Y bueno, todo está de los talentos artísticos, me gustaba dibujar, me gustaba actuar, me gustaba escribía obras de teatro. A los 12 años había armado con un grupo de amiguitas del barrio el Club del Cuento, ¿no? Teníamos un reglamento, entonces con normas, y estábamos todas organizadas y llevábamos cuentos. Y era el cumpleaños de mi hermana, era un 1 de julio de 1983, yo tenía 11 años, y 12 años, perdón, y estaba sentada y estaba así mirando para arriba, y me acuerdo que mi mamá me dice, ¿qué haces que no estás jugando con todos? Estábamos en el cumpleaños. Yo no, estoy esperando que me venga de arriba la inspiración para escribir un cuento. Qué bueno, qué bueno. Y ese cuento lo tengo, en realidad es una carta que yo, siendo pequeña, le escribo a mi infancia, pero la fecho 1 de julio y ahí lo borroneo y está sobrescrito y le puse 2015. O sea, el año que viene se va a cumplir. Es real que yo escribí una carta. Esa carta, pero por eso digo, pero con esa fecha, 2015. Claro, escribí es todo real, tengo la carta escrita con mi letra, con tinta. Qué bueno. Y se llama Carta a la Infancia, le pongo querida infancia y empiezo a recordar los juegos de la infancia, todo lo que a mí me ha maravillado. Yo me acuerdo, yo era muy contemplativa en realidad, ¿no? Disfrutaba y sentía y decía, este momento no me lo voy a olvidar nunca más. Y tengo grabados con intensidad los olores, los sabores, determinados momentos de la infancia, el crujido de las hojas cuando las pisaba en la vereda, el olor de los jazmines del Paraguay cuando pasaba así. Mi abuela tenía una casa muy linda, toda llena de flores, y yo tocaba, bueno, esas cosas tan sensoriales y tan profundas, ¿no? Que yo tengo grabada. Y bueno, y ahí le escribo, se ve que yo tenía una añoranza a los 12 años, ya me pasaba ya a la adolescencia, y le escribo a la infancia como si fuera, ficcionaba que era adulta, pero le escribía, siendo niña, a la infancia diciéndole que la iba a extrañar. Y en la postdata, en la despedida, le pongo, postdata, no dejes de escribirme en mi imaginación y en mi corazón. Y esto es muy fuerte, porque bueno, hice todo un proceso, ¿no? Fuertísimo. Sí, pero vos fuerte. Creo que ya en ese momento ya sabías
eras una visionaria, porque ya sabías lo que te iba a pasar cerca del 2015. Yo no sé, porque te digo, fue muy fuerte, porque de hecho esta carta la volví a encontrar hace un par de años. Yo ni me acordaba que la había escrito. Pero estuvo un juego con el tiempo, ¿no? Sí, o sea, sí, ahora de adulta yo siento como que la infancia viene y se asoma esa que yo era, que era una nena muy particular, ¿no? Y fíjate vos que ahí es donde yo empiezo a, digamos, interesarme un poco en Sara, porque yo sé que vos tenés otra profesión. Así es. Y es el día y la noche. Y bueno, sí. Contame, a ver, ¿a qué te dedicabas o qué te dedicás o qué profesión tenías, que es donde a mí me llama poderosamente la atención? Bueno, yo cuando en el secundario, te hago este pequeño prolegómeno, en el secundario tenía toda esta cosa de lo artístico empezaba a explotar, ¿no? Entonces venía una maestra y me decía, vos tenés que hacer teatro. Y otra me decía, vos tenés que escribir, vos tenés que dibujar. Y otra me decía, vos tenés que ser abogada. Y en mi casa era, vos tenés que ser abogada, porque si no, o sea, esto va a ser una locura. Y como que era una familia muy convencional y como que no se podía. Entonces, bueno, realmente me tiró esto de ser abogada, ¿no? Aparte, yo vine a Rosario, en ese momento había muchos paros en la facultad, así que prácticamente no podía estudiar en la facultad estatal, terminé estudiando en la facultad católica porque era la que tenía, bueno, en ese momento se dictaban clases todos los días, y me recibí de abogada. Creo que no sé si fue bueno o si fue malo, lo que sí era muy buena alumna. Entonces me iba muy bien, y bueno, me iba bien, entré en un estudio jurídico muy bueno, y después empecé a ejercer la profesión. A los 2 años tenía escrito un libro, a los 2 años de recibida tenía prácticamente escrito un comentario de una ley, y empiezo a dar clases en la facultad, profesora de posgrados. Empecé a escribir, escribí bastante, tengo muchos artículos de doctrina jurídica escritas, tuve un gran padrino académico, un hombre fascinante, digamos, que me ha estimulado, y como la profesión me permitía escribir y me permitía crear, encontré una beta muy creativa, me permitía hablar en público y dar charlas, y de pronto era como que también los dones aquí se podían despuntar, pero yo siento que no estaban del todo bien orientados. Estaba faltando. Faltaba aquello, ¿no? La fragancia. Exactamente. El perfume, sí. Quiere decir de que públicamente hoy es la primera vez que podés mostrar tu imagen. Así es. Sí. Que bueno, tenemos la primicia, y eso es importante y es muy lindo. Ya te dije en privado que cuando sea famosa espero que me puedas hacer un autógrafo. Sara, este programa que nosotros tenemos es un poco de la discapacidad. Tratamos la discapacidad desde todas sus aristas. A mí me llamó muchísimo la atención este cuento porque trata una discapacidad, por supuesto. Pero para ir cerrando, sé que vos también te toca personalmente a vos esto de, digamos, una discapacidad. ¿Querés contarme un poquito de eso? Sí, cómo no. Bueno, en el cuento abordo la discapacidad. En realidad, la persona que tiene una discapacidad en el cuento, que es la persona que no ve con los ojos, en realidad es la más capacitada del cuento. Exactamente. ¿No? Creo que, bueno, tenemos realmente capacidades diferentes. Sí, todos. Totalmente. En este caso, la mamá que no veía era la que realmente sabía ver, enseñó a ver a su hijo, y el hijo enseñó a ver a todos los demás. Y también esta mamá que podía dedicarse a estar el tiempo genuino con el hijo, ¿no? Que era un poco el sentido del cuento. Y bueno, este juego también de ideas también se aplica a lo que es la experiencia mía con la discapacidad. Mi experiencia personal, tengo un padre con Alzheimer, mi papá, de quien aprendo mucho, porque toda la cosa lúdica que él me regalaba en la infancia, de pronto la vivo ahora. Es la comunicación que vos tenés con él. Sí. A mí es muy copado eso, porque de pronto todo esto de Sara, ¿no? De Sara Mulligan, que viene y me escribe, esta infancia que me escribe en el corazón y en la imaginación, es lo que también mi papá, desde su discapacidad, hace. Él también me escribe en mi imaginación, en mi corazón,
con esa cosa de niño que tienen muchas personas que tienen esa patología, ¿no? Sí, que tienen esa enfermedad, pero que de pronto tiene todo ese universo de aprendizaje, que para mí es un aprendizaje enorme. Tiene una capacidad inmensa. Y además también, ¿por qué puedo degustar esto? Porque aprendí a estar sin reloj, ¿no? O sea, el hecho de sentarme frente a él, estar. sentarte frente a él. Claro, primero me obligaba. Muchas cosas empiezan por obligación, después se termina siendo una belleza, ¿no? Un gusto, claro. Y verdaderamente, bueno, primero digo no, porque tengo que estar con mi papá. Y a mí me costaba ir a un geriátrico, me costaba ver que todos en determinado momento de la vida, bueno, así como terminamos, o sea que la muerte es un hecho ineludible, también te puede pasar. Que todos tus dones, tu inteligencia, tu capacidad, tu glamour, si se quiere, no sé, lo que quieras, se pierde en un determinado momento de la vida, porque hay un apagamiento de todas las funciones vitales. Sí, y bueno, y esto te enseña a vivir con humildad, a no creerte dueño de nada. Sos simplemente, hoy lo tenés, lo agradecés, vivís con esa gratitud, pero en una posición de humildad, ¿no? Entonces, desde esta humildad uno se puede sentar a contemplar y a disfrutar del otro y a aprender. De hecho, mi papá, yo digo, tiene unos comentarios, no se pueden creer en esa, porque su cerebro, él no sabe si yo soy su hija, si soy quién, pero siempre tiene algo, tiene una frase, siempre me llevo algo y pido, verdaderamente pido, ¿no? Pido a Dios, ¿no? Recordar las cosas que me dice. Para mí son muy valiosas. El tono en el que me los dice, las pausas, no sé, tiene toda una mística para decir cada cosa que vos decís, esto es una belleza. Bueno, los mejores regalos que me he llevado últimamente de las situaciones vividas han sido los momentos con mi papá. Está angelado. Claro. Está angelado. Hay algo. Y además es que sentarte, si uno querés un matecito, vamos a tomar un mate, dale. Y es toda una pausa, ¿no? Hay que, entre comillas, hay que aguantar el silencio. Sí, por supuesto. Hay que poder esperar, ¿no? A que el otro termine de decir. Eso que en esta vorágine del día a día nosotros vivimos constantemente, ¿no es cierto? Claro. Sara, mira, esta no va a ser la última charla. Ya te repito, a mí me marcó muchísimo la primera vez que tuvimos el encuentro, por eso queríamos que vinieras acá a tener una charla más, digamos, en vivo y poder seguir charlando. Y te invito para que tengamos otro encuentro. Ya te libero y agradezco muchísimo, pero muchísimo, el que puedas destinar un poquito de tu tiempo para nosotros. Para mí es un gusto estar acá. Te agradezco muchísimo, Sara. Bueno, y seguimos en el piso. Bien, ¿qué te pareció, Pablo, la nota con Sara? Muy linda, ¿no? Interesante. Sí, la verdad que valió la pena terminar de ver la nota, sobre todo porque, bueno, para los que se habían quedado la semana pasada, como que quedó esa sensación de que terminaba ahí medio inconclusa y nos había quedado esta parte, y valió la pena. Para todos los que le interesen pueden consultar el Facebook de ella, Los Cuentos de Sara Mulligan. Y bueno, y también sé que ahora tiene un blog, así que ya irá actualizando sus datos y la volveremos a tener. Tengo entendido de que va a ir subiendo los cuentos que ella está publicando, los va a ir subiendo en su blog. Exactamente. Bueno, y para pasar a otro tema, vamos a recordarle a todos de que el 28 de septiembre están todos invitados, toda la ciudad, a la caminata inclusiva, a la segunda caminata inclusiva que hacemos este año, 28 de septiembre. Recuerden bien, Pablo, 10 de la mañana nos convoca a todos en los Silos Davis, en el Parque Sunchales. Partimos de ahí por toda la calle recreativa y llegamos dando fin al Parque Scalabrini Ortiz, frente al shopping El Alto. Exactamente. Bien, ahí va a haber show, va a haber show en vivo, va a haber un coro de lengua de señas y va a haber muchas sorpresas, juegos para que todos puedan jugar e interactuar con otras instituciones. Están todas invitadas las instituciones, por supuesto. Exacto, ¿no? las instituciones y el público en general, ya que para nosotros el hecho de plantear una caminata inclusiva justamente tiene que ver con que es abierta a toda la comunidad, no está una actividad pensada para un público determinado, sino
que es directamente a toda la comunidad y esperamos incluso que toda la comunidad participe y que tengamos una jornada alegre, una jornada participativa como la que fue el año pasado. Exactamente, es un almuerzo a la canasta, mateada. A ver, ¿qué queremos con esto? Esto es para poder seguir fomentando esto de la inclusión. Y entonces, los invitamos a todos, repito, 28 de septiembre, están todos invitados a la caminata inclusiva, la segunda caminata inclusiva. Y ahora te invito a que vayamos a una tanda publicitaria, ¿te parece? Me parece perfecto, vamos a la tanda. Dulce Enigma, de Mariana Benítez. Indumentaria femenina y masculina, ropa para niños, accesorios para damas, lencería y mucho más. Servando Bayo 1136, teléfono 0341 153 439 246, correo electrónico dulceenigma@hotmail.com. CETEM, Centro de Día y Centro Educativo Terapéutico, San Juan 2565, teléfono 421-0363 o a través de nuestro mail cetemmerliano@hotmail.com. Atendemos obras sociales, particulares, asesoramos con seriedad y compromiso. Acércate a CETEM. Taller IT, soluciones informáticas. Resolvemos cualquier inconveniente que tengas con tu compu. Vamos a domicilio. Llámanos al 0341 679 1736 o búscanos en Facebook como Taller IT. Enzo Sagasti, estilista, San Juan 2551, teléfono 448-6176, www.enzosagasti.com.ar, estacionamiento sin cargo. Transporte José, de José Midulia, transporte especial, atención personalizada, obras sociales, particulares, todas las zonas de Rosario e influencia. Teléfono 0341 153 023 624. Bueno, volviendo, agradecemos a todos los anunciantes, desde ya muchísimas gracias por estar apoyando este proyecto. Y Pablo, contame, ¿qué nos queda ahora para ver? Bueno, ahora tenemos una entrevista que realizamos a un abogado de esta ciudad, Valentín Lereñú, quien nos vino a comentar un poco alguna relación entre la nueva ley de salud mental, partiendo desde la normativa nacional, desde el artículo 3, atravesando algunas otras identidades en relación a lo que es la diversidad y terminando con un dato que nos tira acerca de una normativa municipal bastante interesante para tener en cuenta, porque es una normativa por la positiva. Que incluso después estaremos subiendo la placa de la normativa. Así que bueno, vamos a la nota con el abogado Valentín Lereñú. Adelante con la nota. Bueno, Valentín, ¿qué tal? Un gusto tenerte acá con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, gracias por el espacio, de verdad agradezco mucho la invitación. No, bueno, por favor. Bueno, Valen, me parecía que estaba bueno en el tema de lo que tiene que ver con el marco de la nueva ley de salud mental, por ahí poder introducir un poco a la gente de qué se trata, digamos, esta perspectiva en uno de los artículos. Yo no me voy a meter en eso tanto, pero creo, si no me equivoco, creo que es el número 3, en donde cuando define la forma en la cual se puede definir o no el carácter de una persona, si tiene una patología o no de salud mental, da como una breve descripción en relación a cuáles serían esas características por las cuales no se puede considerar una persona con enfermedad mental o con una patología, digamos eso. Por ahí si vos lo pudieras ampliar mejor o clarificar esto que yo vengo diciendo. Bueno, sí, como vos decís, la ley de salud mental en el artículo 3 da una definición de qué se entiende por salud mental y dice que es un proceso. Es muy interesante esa definición porque es un proceso y que como tal está determinado por distintos factores económicos, culturales, sociales, biológicos, psicológicos. Y dice después del mismo artículo que ese proceso, para ser conservado y mejorado, depende de una dinámica, de una construcción social que depende de asegurar los derechos humanos y sociales de todas las personas, de todas y cada una de las personas. Lo interesante
y de lo que vamos a hablar en el marco de la entrevista, es que el mismo artículo 3, en su inciso C, dice que no podrá hacerse un diagnóstico de ninguna persona respecto de su salud mental basado exclusivamente en una gran cantidad de variedad de cuestiones, religión, ideas políticas, sistema de valores que pueda tener la persona, y específicamente habla de la orientación sexual y la identidad de género de una persona. Entonces, para redondear y sintetizar, no puede hacerse un diagnóstico de una persona respecto a su salud mental pura y exclusivamente por su orientación sexual y o su identidad de género. Perfecto, vos sabés que nosotros, si bien este es el programa de televisión, digamos, el Circo de la Vida, veníamos trabajando en la problemática que venimos abordando incluso en el programa de radio con el homónimo, el mismo nombre. En nuestro primer programa participó un psicólogo, Eduardo Drayen, donde él daba algunas descripciones cómo a veces se tiende, por lo general, a determinar ciertos eufemismos, ciertas formas de nomenclar las cosas, y de esa manera también a hacer eco de lo que hace a una discriminación o de una forma más de segregar, digamos. Entonces, que vos en principio introduzcas esta parte es bastante interesante, sobre todo porque vos venís también con el plano más de la versión jurídica, digamos, que por ahí a nosotros un poco nos falta. Es importante eso que vos hablás de la posición de vulnerabilidad que tienen determinadas personas. Y ahí lo importante es detenerse en la obligación del Estado, que la obligación del Estado no se limita solamente al dictado de normas específicas, sino que también tiene que ser una cuestión de adoptar medidas de acción positiva, teniendo en cuenta la especificidad que requieren determinados colectivos. Entonces, tenemos por un lado el dictado de normas, pero también actuar positivamente para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los derechos. Eso por un lado. Y después, en el caso de que lo que sería la parte preventiva de la cuestión no esté zanjada y haya un daño, puntualmente lo que vos hablabas recién de la discriminación, el Estado tiene la obligación también de garantizar procedimientos efectivos y eficaces para que esa persona pueda conseguir una reparación. Si hablamos puntualmente de la cuestión de discriminación, a nivel nacional tenemos hoy en día una ley nacional de discriminación que justamente lo que hace es garantizar eso, que cualquier persona que sea coartada en sus derechos por cualquier cuestión que no lo merite, como puede ser una cuestión de discapacidad, como puede ser una cuestión de orientación sexual, puede exigir el cese inmediato de esas actitudes o esas acciones y una reparación. Y a nivel municipal, en la ciudad de Rosario, esto hay que decirlo porque es muy importante, no es conocido. Desde el año 96 Rosario tiene una ordenanza municipal que garantiza el derecho de toda persona a ser diferente. Y es muy interesante eso, porque a diferencia de otras normas que establecen una conducta negativa y una posterior sanción, la ordenanza de Rosario dice que establece una conducta positiva. ¿Cuál es? El derecho de toda persona a ser diferente. Y ese derecho como tal tiene que ser reconocido y garantizado por el Estado municipal. Y entre ellos, y es novedosa esta norma porque para la época en la que se sanciona ya hablaba de orientación sexual e identidad de género, a diferencia de otras normas. E introduce también la temática de discapacidad en el hecho de decir que ninguna persona puede ser dejada de lado por su condición psicofísica o caracteres físicos. También introduce toda esa normativa, ¿no? Excelente esto que vos traes, porque nosotros queríamos cerrar un poco en esa idea, digamos, de lo que es la inclusión. Y la inclusión justamente también es parte de hacerse cargo. Así que, bueno, Valentín, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta charla. Ya seguramente nos volveremos a encontrar en otra oportunidad para seguir ampliando o poder trabajar otras temáticas. Y bueno, así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad de venir a hablar de estas cosas que son importantes para todos, para construir una sociedad mucho más igualitaria, inclusiva, y les deseo lo mejor de los éxitos para este espacio que están comenzando. Bueno, muchas gracias y bueno, volvemos al piso. Bueno, muchísimas gracias a Valentín Ereñú. Muy linda la nota, muy interesante. Fundamentalmente la ordenanza municipal que salió, que nos comentó, y le voy a pedir al señor director que si es tan amable de ponernos la placa, porque realmente
es interesante que todos los televidentes la puedan tener en cuenta. Y contame, Pablo, un poquito, bueno, de esta charla que tuviste tan interesante con Valentín. Sí, lo más interesante me pareció es el hecho de poder relacionar justamente el artículo 3, como decíamos anteriormente, la Ley de Salud Mental, en donde de alguna manera define que ninguna característica, rasgo o algo puede por sí solo patologizar a una persona. Eso es fundamental, sobre todo porque nosotros bajo ningún concepto, y nosotros que planteamos de enfocarnos en una lógica inclusiva, no podemos entender que ningún aspecto sirva para andar etiquetando a la gente por la vida, digamos, o a la vez en esto mismo patologizar. Entonces, en ese sentido, me pareció que eso era muy importante. Y después, nuevamente, el aporte de esto de una norma positiva, que se defina que toda persona tiene derecho a ser diferente y que eso se lo reconozca en los espacios públicos, creo que es un punto de partida muy interesante para poder pensar otros nuevos encuentros en los distintos espacios públicos que transitamos la ciudad. Exactamente, Pablo. Muy, pero muy interesante. Bueno, y para ir cerrando, les comento un poquito, el sábado pasado, o en el programa anterior, nosotros emitimos un pequeño video de unos videoclips que se realizaron en el 2010, que lo había organizado una fundación que se llama Fundación Color Esperanza en Buenos Aires, para ser más exactos, en Ramos Mejía, de diferentes instituciones, y presentaron estos videos. Hoy vamos a presentar uno más, por ahí la semana que viene no, vamos intercalando, pero son muy ricos porque juega, digamos, por así decirlo, una imagen con la música hecha por los chicos mismos, ¿no es cierto? Entonces sí, eso es importante, porque realmente el trabajo que realizan es muy, pero muy lindo, muy lindo. Sí, inclusive el video de la semana pasada, si bien puede haber parecido alguno simple o un relato en este tema de poder emular a la masa, me parece que hay mucha producción detrás de eso y mucha contención en relación a lo que hace al abordaje clínico de lo que es el trabajo, y eso, poder presentarlo desde una expresión artística, vale mucho, y no hay que quitarle mérito, digamos, a que por ahí la producción parezca más acotada o más singular. Pero hay que rescatar eso. Y te interrumpo un minuto, repetimos, para los que puedan o quieran vernos, pueden vernos en el blogspot que va a aparecer por debajo en la placa, y además las redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales, Pablo? En las redes sociales en este momento tenemos una página de Facebook, no una cuenta, sino una página en la cual nos pueden encontrar como El Circo de la Vida TV, poniendo su me gusta. Nosotros ahí vamos a estar publicando, incluso vamos a subir lo que son los programas grabados. Y también, bueno, como bien decía Álvaro, nos pueden encontrar en el blogspot, digamos que en realidad es www.elcircodelavidatv.blogdiario.com. Como lo están viendo en la placa, nos pueden encontrar. Ahí también vamos a ir subiendo más información de los invitados, de actividades de interés, y es exclusivo del programa de televisión. Así que en estos últimos programas, Pablo, en estos últimos programas todavía estamos un poco duros con el manejo de las cámaras, pero sábado a sábado y programa a programa nos vamos a ir aflojando y vamos a darle un poco más a esto del Circo de la Vida, un poco más de color, un poco más de alegría, porque en realidad no queremos etiquetarnos con un programa muy serio. Es decir, hoy nos tuvimos que poner saco, gracias Pablo, te agradezco, pero realmente próximamente vamos a estar contando y haciendo otro tipo de actividades para interactuar con el público. Exactamente. Les agradecemos a todos el público en general, a todos los seguidores, Pablo, y bueno, la próxima cita nos estamos viendo en la próxima semana. Exactamente, con lo que va a ser el tercer programa del Circo de la Vida TV. Sábado 14:30 y jueves, repetición, jueves 16:30. Un abrazo grande para todos y bueno, hasta la próxima, Pablo. Hasta la próxima y buena semana para todos. Gracias. Auspiciaron este programa.